¿Alguna vez has sentido que piensas demasiado, incluso cuando no quieres? ¿Que tu mente no se apaga? ¿Que analizas cada palabra, cada decisión, y aún así nunca es suficiente? Tal vez no lo sabes todavía, pero estás entrando en lo que Carl Jung llamaría la psicología oculta de las personas altamente inteligentes. La mayoría cree que ser inteligente es una ventaja, pero lo que no te dicen es que también puede convertirse en una carga silenciosa. Porque cuanto más profunda es la mente, más cerca está de su propia oscuridad. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. Las personas altamente inteligentes no solo ven el mundo diferente, también luchan batallas internas que nadie más logra entender. En este video vas a descubrir por qué su mayor fortaleza muchas veces termina siendo su mayor debilidad. Si este tipo de contenido te hace cuestionar tu propia mente, suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de escuchar no es cómodo, pero sí necesario. La autocrítica implacable. Pero hay algo que casi nadie te dice. Cuando tu mente empieza a ver más allá de lo evidente, deja de vivir y comienza a observarse. Como si hubiera una segunda voz dentro de ti, una que no descansa, una que no se conforma, una que analiza todo lo que haces, incluso cuando nadie más lo hace. No importa si lo hiciste bien, no importa si otros te felicitan. Tu mente siempre encuentra un detalle, una falla, una versión mejor que podrías haber sido, pero no fuiste. Y ahí empieza todo. Repites la escena en tu cabeza, una y otra vez. Lo que dijiste, cómo lo dijiste, lo que deberías haber dicho. Creas versiones alternativas de ti mismo, más inteligentes, más elocuentes, más seguros. Pero esas versiones no existen. Y cuanto más las imaginas, más insuficiente te sientes en la realidad. Lo más peligroso es que no lo percibes como un problema. Lo percibes como lucidez. Como si fueras más consciente que los demás, como si simplemente vieras la verdad, mientras otros viven en ignorancia. Pero según Carl Jung, la mente que observa demasiado también puede convertirse en su propia prisión. Porque cuando desarrollas demasiada conciencia, empiezas a notar todo lo que está mal en ti, tus contradicciones, tus inseguridades ocultas, tus impulsos que no encajan con la imagen que quieres proyectar. Y en lugar de integrar todo eso, intentas corregirte constantemente. Te ajustas, te editas, te controlas. Hasta que un día ya no sabes si estás siendo tú o la versión que crees que debería ser. Y ahí es donde la autocrítica deja de ser útil y se vuelve destructiva. Porque ya no te ayuda a crecer, te paraliza. Te hace dudar antes de hablar, te hace pensar demasiado antes de actuar. Te hace cuestionarte incluso cuando ya sabes la respuesta. Y mientras otros avanzan con errores, tú te quedas atrapado intentando hacerlo perfecto. Pero la perfección es solo una ilusión creada por una mente que nunca se detiene. Y aquí está lo más inquietante. Las personas altamente inteligentes no sufren por falta de capacidad, sufren por exceso de conciencia. Ven demasiado, piensan demasiado, se evalúan demasiado, y sin darse cuenta, se convierten en su propio obstáculo. No necesitan que alguien los critique, porque ya tienen una voz interna mucho más exigente, mucho más constante y mucho más difícil de silenciar. Y cuanto más la escuchan, más poder le dan, hasta que llega un punto en el que ya no están viviendo la vida, la están analizando. El exceso de pensamiento, la prisión mental. Y cuando esa voz interna no se detiene, ocurre algo aún más peligroso. Empiezas a pensar sin poder parar. No es reflexión, no es análisis útil, es un bucle. Un ciclo que se repite,
una y otra vez, sin llegar a ninguna conclusión. Tu mente toma una idea, la descompone, la cuestiona, la vuelve a construir y luego la destruye otra vez. Y cuando crees que terminaste, empieza de nuevo. Lo que para otros es una decisión simple, para ti se convierte en un laberinto. ¿Digo esto o aquello? ¿Hago esto ahora o después? ¿Y si me equivoco? ¿Y si hay una mejor opción que no estoy viendo? Y así quedas atrapado. Porque no estás buscando una respuesta, estás buscando la respuesta perfecta. Pero la perfección exige algo imposible, control total. Y la vida nunca te da eso. Entonces tu mente compensa, pensando más, analizando más, imaginando todos los escenarios posibles, como si pudieras anticipar cada resultado, como si pudieras evitar cada error. Pero lo único que logras es agotarte. Porque pensar demasiado no te acerca a la claridad, te aleja de la acción. Según Carl Jung, cuando la mente consciente se expande demasiado, puede desconectarse de la vida real. Te vuelves espectador de tu propia existencia. Observas, analizas, interpretas, pero no vives. Y hay un momento específico en el que esto se vuelve más evidente. Por la noche, cuando todo está en silencio, cuando ya no hay distracciones, cuando el mundo se apaga, tu mente se enciende. Recuerdas cosas del pasado, simulas conversaciones que nunca ocurrieron, revives errores como si acabaran de pasar. Y lo más inquietante es que no puedes apagarlo, porque cuanto más intentas dejar de pensar, más piensas. Es una trampa perfecta. La inteligencia se convierte en ruido, la conciencia se convierte en ansiedad y la claridad desaparece. Pero aquí está el giro que pocos entienden. No estás pensando porque quieres, estás pensando porque no sabes cómo parar. Y eso transforma una capacidad extraordinaria en una prisión invisible. Una prisión donde no hay barrotes, pero tampoco hay descanso. Donde todo ocurre dentro de ti y nadie más puede verlo. Y por eso nadie entiende lo que realmente está pasando. La sensación de no encajar, el aislamiento invisible. Y después de un tiempo, empiezas a notar algo que no puedes explicar del todo. No es que las personas te rechacen directamente, no es que estés completamente solo, pero hay una sensación constante de no pertenecer. Estás en una conversación, pero tu mente está en otro nivel. Escuchas, respondes, incluso sonríes, pero por dentro sientes una desconexión difícil de describir, como si hubiera una distancia invisible entre tú y los demás. Empiezas a darte cuenta de que lo que para otros es suficiente, para ti se queda corto. Las conversaciones superficiales te cansan, las respuestas simples te frustran, las opiniones sin profundidad te desconectan. Y poco a poco, sin hacer ruido, empiezas a retirarte. No de forma dramática, sino sutil. Hablas menos, compartes menos, te explicas menos. Porque te das cuenta de algo inquietante. No es que los demás no quieran entenderte, es que no pueden. Y eso crea una soledad muy particular. No es la soledad de estar solo, es la soledad de estar rodeado y aún así sentirte aislado. Según Carl Jung, cuanto más consciente se vuelve una persona, más se diferencia del colectivo, porque empieza a ver lo que otros no ven, a cuestionar lo que otros aceptan, a sentir lo que otros ignoran. Pero esa profundidad tiene un precio, te aleja. Y lo más peligroso es que con el tiempo te acostumbras. Empiezas a preferir tu mundo interno, porque ahí todo tiene sentido. Ahí puedes explorar ideas sin límites. Ahí no necesitas simplificar lo que piensas, ni reducir lo que sientes.
Pero mientras más te refugias en tu mente, más difícil se vuelve conectar afuera. Y entonces ocurre algo casi imperceptible. Dejas de intentar, dejas de explicar lo que piensas, dejas de compartir lo que sientes, dejas de buscar conexión, porque en el fondo ya esperas no ser entendido. Y esa expectativa se convierte en realidad. Pero aquí está lo más duro. Las personas altamente inteligentes no se aíslan porque quieren. Se aíslan porque no encuentran dónde encajar sin tener que reducirse. Y nadie habla de esto, porque desde afuera parece elección, parece independencia, parece incluso superioridad. Pero por dentro muchas veces es cansancio. Cansancio de traducirse constantemente, cansancio de simplificarse para encajar, cansancio de sentir que siempre hay una distancia que nadie más nota. Y cuanto más pasa el tiempo, más natural se vuelve ese aislamiento, hasta que un día ya no sabes si estás solo por decisión o porque olvidaste cómo conectar. La conexión con la sombra, el encuentro con lo que evitas. Pero llega un momento en el que ya no puedes seguir huyendo. Porque cuando pasas demasiado tiempo dentro de tu propia mente, eventualmente te encuentras con algo que la mayoría de las personas pasa la vida evitando. Tu sombra. Según Carl Jung, la sombra es todo aquello que niegas en ti, todo lo que reprimiste, todo lo que no encaja con la imagen que quieres mostrar al mundo. No es solo lo oscuro, es lo incómodo, lo contradictorio, lo que no quieres aceptar, pero sigue ahí. Y mientras la mayoría logra ignorarlo, las personas altamente inteligentes no tienen ese lujo, porque ven demasiado. Perciben sus propias intenciones ocultas, detectan sus contradicciones internas, se dan cuenta cuando no son tan buenos, tan seguros o tan coherentes como aparentan. Y eso es perturbador, porque rompe la imagen que construyeron de sí mismos. De repente, ya no eres solo la persona que quieres ser, también eres todo lo que intentaste evitar. Tus impulsos más egoístas, tus pensamientos más incómodos, tus emociones que no puedes justificar. Y no puedes simplemente ignorarlo, porque tu mente vuelve ahí, una y otra vez. Es como si una parte de ti estuviera constantemente señalando: mira esto también. No eres solo lo que quieres creer. Hay más y no es agradable. Y cuanto más lo ves, más difícil se vuelve sostener la ilusión de control. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más complejo, porque no integrar la sombra tiene un costo, pero enfrentarla también. Si la ignoras, actúa en silencio, sabotea tus decisiones, distorsiona tus relaciones, te hace reaccionar de formas que ni tú entiendes. Pero si decides mirarla de frente, te enfrentas a algo que pocos toleran: la verdad completa sobre ti mismo, sin filtros, sin justificaciones, sin la versión editada que muestras al mundo. Y eso puede ser abrumador, porque implica aceptar que dentro de ti conviven opuestos: luz y oscuridad, control e impulso, coherencia y contradicción. Y no puedes eliminar una parte sin perder la otra. Las personas altamente inteligentes son las que más cerca están de este proceso, pero también son las que más riesgo tienen de quedarse atrapadas en él, porque pueden analizar su sombra sin integrarla, pueden entenderla, pero no aceptarla. Y ahí nace un nuevo conflicto, una lucha interna constante entre lo que son y lo que creen que deberían ser. Y esa lucha nunca se detiene. La soledad elegida y la soledad que no elegiste. Después de todo ese proceso, de pensar más que los demás, de sentir más que los demás, de cuestionar cosas que otros ni siquiera perciben, empiezas a cambiar, pero no de una forma visible. Nadie lo nota de inmediato. Sigues hablando, sigues interactuando,
sigues estando presente. Pero por dentro, algo ya no es igual. Las conversaciones empiezan a sentirse predecibles, superficiales, repetitivas. Escuchas las mismas ideas, las mismas quejas, las mismas respuestas automáticas. Y tu mente necesita más profundidad, más significado, más verdad. Pero eso no aparece con frecuencia. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a desconectarte. No de forma brusca, sino lentamente. Dejas de involucrarte tanto, dejas de compartir ciertas ideas, dejas de decir lo que realmente piensas, porque sabes que no será comprendido. Y ahí comienza la separación. No porque alguien te haya excluido, sino porque empezaste a sentir que no hay un lugar donde encajar completamente. Al principio, lo interpretas como una elección. Prefiero estar solo. Me siento mejor así. No necesito a nadie. Y sí, hay una parte de verdad en eso, porque la soledad te ofrece algo que el mundo rara vez da: silencio. Un espacio donde puedes pensar sin interrupciones, donde no necesitas traducirte, donde puedes ser complejo, sin tener que simplificarte. Y eso es adictivo. Empiezas a disfrutar tu propio mundo interno, tus ideas, tus reflexiones, tus procesos, porque ahí todo tiene sentido. Pero mientras más te refugias en ese espacio, más distante se vuelve el mundo exterior. Y ahí es donde la línea empieza a difuminarse, porque ya no sabes si estás solo porque quieres, o porque ya no sabes cómo dejar de estarlo. Empiezas a notar pequeños cambios. Te cuesta responder mensajes, evitas ciertas conversaciones, prefieres no explicar lo que sientes porque sabes que tomará demasiado esfuerzo. Y poco a poco, la conexión deja de ser algo natural y se convierte en algo que exige energía. Mucha energía, porque conectar para ti no es superficial. Implica abrir tu mundo interno, implica ser entendido en profundidad, implica sentir que no tienes que reducirte para ser aceptado. Y cuando eso no ocurre, algo dentro de ti se cierra. No de forma consciente, pero se cierra. Y entonces aparece una de las contradicciones más silenciosas y dolorosas. Disfrutas la soledad, pero hay momentos en los que te pesa profundamente. Momentos en los que quisieras compartir lo que piensas, pero no encuentras a quién. Momentos en los que quisieras ser entendido sin tener que explicarte tanto. Momentos en los que el silencio ya no es paz, sino ausencia. Y esos momentos no siempre son constantes, pero cuando llegan son intensos, porque revelan algo que intentas ignorar. No es que no necesites conexión, es que no has encontrado una conexión que esté a tu nivel de profundidad. Y eso cambia todo, porque entonces no buscas compañía, buscas resonancia. Alguien que entienda sin que tengas que explicar demasiado. Alguien que perciba lo que no dices. Alguien que no se quede en la superficie. Pero ese tipo de conexión es rara. Y mientras no aparece, la soledad se vuelve el estado por defecto. Te acostumbras a procesar todo solo, a resolver todo dentro de ti, a no depender emocionalmente de nadie. Y eso te hace fuerte, pero también te endurece. Porque mientras más te acostumbras a no necesitar, más difícil se vuelve permitir. Permitir que alguien entre, permitir que alguien te vea, permitir que alguien realmente te conozca. Y sin darte cuenta, empiezas a construir una barrera invisible. No para alejar a los demás, sino para protegerte. Pero esa protección también te aísla. Y aquí está lo más difícil de aceptar. Las personas altamente inteligentes no siempre están solas porque quieren. Muchas veces
Están solas porque no encuentran un lugar donde puedan ser completamente ellas mismas sin sentirse desconectadas. Y después de intentarlo varias veces, simplemente dejan de intentar. No porque no les importe, no porque no quieran conexión, sino porque están cansadas. Cansadas de adaptarse, cansadas de explicarse, cansadas de sentir que siempre hay una distancia que nadie más parece notar. Y así, la soledad deja de ser una elección consciente y se convierte en una forma de vida, silenciosa, estable, pero profundamente ambigua, porque te da paz, pero en ciertos momentos también te recuerda lo que falta. El autosabotaje inconsciente, cuando tu mente se vuelve contra ti. Y aquí es donde todo se vuelve realmente peligroso. Porque después de pensar demasiado, de cuestionarte constantemente, de aislarte, de analizar cada parte de ti, tu mente cruza una línea. Deja de ser una herramienta y empieza a convertirse en un sistema de defensa. Pero no uno que te protege del mundo, uno que te protege de actuar. Y lo hace de una forma casi perfecta, tan lógica, tan coherente, tan bien estructurada que nunca sospechas que es un problema. Porque no se siente como miedo, se siente como inteligencia. Empieza con algo pequeño, una decisión que postergas, no porque no puedas tomarla, sino porque aún no tienes toda la información. Entonces investigas más, piensas más, analizas más. Y mientras más lo haces, más variables aparecen, más dudas, más escenarios posibles, más razones para esperar. Y así, lo que parecía prudencia se convierte en parálisis. Pero no lo notas, porque desde dentro todo tiene sentido. Te dices que estás siendo cuidadoso, que estás siendo estratégico, que estás evitando errores, pero en realidad estás evitando el movimiento, porque moverte implica algo que tu mente no tolera bien, incertidumbre. Y cuanto más consciente eres, más visible se vuelve esa incertidumbre. Ves lo que otros no ven, los riesgos ocultos, las posibles consecuencias, los detalles que podrían salir mal, y eso te da ventaja, pero también te frena, porque cada paso deja de ser una posibilidad y se convierte en una amenaza potencial. Entonces, tu mente interviene, no para empujarte hacia adelante, sino para mantenerte seguro. Y lo hace susurrando ideas que parecen razonables. Aún no es el momento. Podrías hacerlo mejor si esperas. Necesitas más preparación. Todavía no estás listo. Y lo más peligroso es que le crees, porque suena lógico, pero ese "no estoy listo" nunca desaparece, porque tu estándar interno siempre se mueve, siempre se eleva, siempre se vuelve más exigente. Nunca es suficiente. Y así te quedas en pausa, mientras otros avanzan con dudas, con errores, con imperfecciones. Tú sigues esperando el momento ideal, que no llega. Pero el autosabotaje no es solo externo, no es solo lo que dejas de hacer, también es lo que haces contigo mismo por dentro. Empiezas a cuestionarte incluso cuando estás avanzando. Dudas de tus decisiones. Revisas lo que ya hiciste. Te preguntas si fue correcto, incluso cuando ya no puedes cambiarlo. Y eso crea un desgaste constante, una fatiga mental que no desaparece, porque nunca hay cierre, nunca hay suficiente certeza, nunca hay descanso. Según Carl Jung, lo que no se hace consciente termina dirigiendo tu vida desde las sombras. Y aquí es exactamente lo que está pasando. Porque no te ves como alguien que se está frenando, te ves como alguien que está pensando mejor. Pero hay una diferencia clave: pensar para actuar y pensar para evitar. Y muchas personas altamente inteligentes cruzan esa línea sin darse cuenta. Empiezan a usar su mente no para avanzar, sino para justificar por qué no lo hacen.
Y eso también se refleja en lo emocional. Cuando algo empieza a salir bien, una parte de ti se incomoda, porque ahora hay más en juego, más que perder, más que sostener. Y entonces, sin querer, empiezas a retroceder. Te distancias, pierdes consistencia, encuentras fallas donde antes no las veías. No porque no puedas continuar, sino porque continuar implica exponerte. Y exponerte implica riesgo. Y tu mente no quiere riesgo, quiere control. Pero el control total no existe. Y ahí es donde el autosabotaje se vuelve un ciclo. Quieres avanzar, pero necesitas certeza. No hay certeza, entonces no avanzas. No avanzas y eso refuerza la duda. Y la duda te mantiene en el mismo lugar. Y lo más inquietante de todo es que este proceso puede durar años. Años en los que tienes el potencial, la claridad, la capacidad, pero no el movimiento. Porque el mayor obstáculo no está afuera, está dentro, es invisible, es lógico, es constante. Y precisamente por eso es tan difícil de romper. Pero si hay algo aún más profundo que todo esto, no es la mente, no es la duda, ni siquiera el autosabotaje. Es la razón por la que nada de esto te satisface completamente. Porque en el fondo no estás buscando solo avanzar. Estás buscando algo mucho más difícil de encontrar: sentido. Y en el último punto vas a entender por qué las personas altamente inteligentes no pueden vivir una vida superficial, aunque lo intenten. La búsqueda constante de sentido. El peso de entender demasiado. Y después de todo, después de pensar sin parar, de cuestionarte, de aislarte, de enfrentarte a ti mismo, queda algo que no desaparece. Una sensación persistente, difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Nada es suficiente. No porque no tengas cosas, no porque no logres avanzar, sino porque nada parece tener el sentido que debería. Lo que para otros es estabilidad, para ti se siente vacío. Lo que para otros es éxito, para ti se siente incompleto. Lo que para otros es suficiente, para ti nunca lo es. Y eso no es ambición, es profundidad. Porque una mente que ha visto demasiado ya no puede conformarse con lo superficial. Según Carl Jung, el ser humano no solo busca vivir, busca significado. Y cuando esa búsqueda se intensifica, todo cambia. Empiezas a cuestionar el propósito de lo que haces, el sentido de tus relaciones, la dirección de tu vida. Nada se acepta automáticamente. Todo pasa por un filtro interno que pregunta: ¿para qué? ¿Por qué? ¿Tiene sentido? Y ese filtro nunca se apaga, porque no puedes dejar de ver. No puedes volver a una vida automática. No puedes ignorar lo que ya entendiste. Y ahí aparece otra contradicción silenciosa. Quieres una vida simple, pero tienes una mente compleja. Quieres paz, pero tu conciencia no se detiene. Quieres sentirte satisfecho, pero siempre hay una capa más profunda que explorar. Y eso pesa, porque convierte la vida en una búsqueda constante. Una búsqueda que no siempre tiene respuestas claras. Una búsqueda que a veces te aleja de lo cotidiano, de lo simple, de lo inmediato. Pero también es lo que te hace quien eres. Porque esa incomodidad, esa necesidad de entender, esa incapacidad de conformarte no es un defecto. Es una señal de que no viniste a vivir en automático, de que no puedes ignorar lo profundo, de que no puedes conformarte con menos de lo que percibes como verdadero. Pero esa misma capacidad también puede aislarte, agotarte, confundirte. Y ahí está el equilibrio que casi nadie logra. Usar tu profundidad sin perderte en ella. Pensar sin quedarte atrapado. Ver sin dejar de vivir. Porque entender demasiado no sirve de nada
si te impide experimentar. Y al final, esa es la paradoja más grande de todas. Las personas altamente inteligentes pueden comprender la vida en niveles profundos, pero muchas veces les cuesta vivirla con ligereza. Si llegaste hasta aquí, probablemente te reconociste en más de una parte de este video. Así que dime en los comentarios, ¿sientes que tu mente te ayuda o que a veces se convierte en tu mayor obstáculo? Y si este contenido te hizo ver algo que antes no podías poner en palabras, suscríbete. Porque aquí no vas a encontrar respuestas simples, pero sí verdades que pocos se atreven a mirar.